Lento pero viene, el futuro se acerca, amanece el horizonte y su... Buenas tardes, gracias por estar acá, bienvenidos a este espacio que abre el grupo libertario Vía Libre. En este momento presentando los encuentros ácratas con un ciclo de Millán Bakunin, en donde pues ya hemos tenido dos espacios pues bastante concurridos y con muy buena discusión. El primero de ellos fue un acercamiento a su biografía. El segundo, en el segundo espacio se habló un poco de federalismo, socialismo y antiideologismo, que para este espacio queremos tratar pues uno de sus libros más conocidos y las posturas que tienen en su libro Dios y el Estado. Bueno, que todos sabemos que pues es un libro que inicia pero que no termina, que recoge luego Reclus y presenta una edición a partir de lo que puede recuperar de los escritos que... de los escritos que pueden recuperar de Bakunin, donde presenta pues estas nociones de Dios por un lado y su crítica a la teología, y el Estado y su crítica a esta forma pues de regulación de la sociedad y de la libertad humana, donde plantea también un poco que no es la idea de que la libertad de un individuo llega hasta donde llega la libertad del otro, sino que se expande a partir de las libertades que se adquieren de forma colectiva. Bueno, esto lo abarcaremos un poco en esta sesión. Para la última sesión, que es a finales de mes, tendremos Estatismo y Anarquía, que esperamos salga en 15 días, estaremos confirmando el lugar. Pues de igual forma también las anteriores sesiones están grabadas, están en YouTube por si las quieren consultar. Y pues en la parte de afuera tenemos algunos boletines impresos y comunicados que ha sacado el grupo, también por si los quieren conocer, que también están en la página de internet. Entonces pues damos espacio. ¿Quiénes no tendrían todavía automóvil? Toca sacar otro paquete. ¿Quién falta? ¿En parte? Sí. Nada, como muy bien decía Mafi, pues bienvenidas a este espacio, nuestro tercer espacio pues dedicado a Bakunin, y en este pues su libro más taquillero y reconocido. Entonces, pues la ponencia es muy corta realmente, de las más cortas que hemos presentado. La idea sería pues complementarlo pues como con algunas ideas pues más generales del texto y pues por supuesto ir desarrollando una discusión. Siéntanse en la libertad de preguntar según vayamos terminando algunos apartados, de ir interviniendo, y bueno, de nuevo pues la ponencia corta no supone pues mucho problema para eso. Bien, Encuentros ácratas, ciclo Mijaíl Bakunin, tercera sesión, Dios y el Estado. El contexto. En 1871, fecha de escritura de los textos, el mundo experimenta el auge de la segunda fase de la revolución industrial y el nacimiento del llamado nuevo imperialismo de los países centrales. En Europa, en enero de ese mismo año, se completa la unificación alemana liderada por Prusia y se proclama el Segundo Reich, bajo el gobierno del Kaiser Guillermo I, de la Casa Hohenzollern y la Cancillería de Otto von Bismarck. En febrero se firma el armisticio que pone fin a la guerra franco-prusiana, luego ampliado por el Tratado de Versalles y de Frankfurt. El emperador Napoleón III es capturado y depuesto tras 18 años al frente del Segundo Imperio francés, y el nuevo Estado alemán se anexiona en medio de la ocupación militar del país galo los territorios de Alsacia, Lorena y Burgos. Desde el 18 de marzo, y como consecuencia de la crisis política y militar, inicia la Comuna de París, gobierno republicano radical con importante presencia obrera y socialista, que es finalmente derrotada el 28 de mayo en medio de una cruenta represión. En ese contexto bélico, el científico Pasteur continúa desarrollando sus ideas antisépticas y prácticas de esterilización del material quirúrgico a través del llamado horno Pasteur. En paralelo, en España asume el trono el débil gobierno de Amadeo I de Saboya, en medio del sexenio democrático.
En América, por otra parte, se suceden en Estados Unidos los grandes incendios que arrasan las ciudades de Chicago, Pittsburgh y Michigan. Continúan las campañas de exterminio militar contra la población indígena apache y los linchamientos de la población china en el oeste del país, al tiempo que el inventor Meucci patenta sin éxito el telégrafo. En América Latina, por otra parte, se desarrolla en México el levantamiento fallido del militar oaxaqueño Porfirio Díaz y su plan de Noria, que bajo el lema de la no reelección en contra del cuarto gobierno de Benito Juárez, bajo el lema de la no reelección contra el cuarto gobierno de Benito Juárez. Mientras tanto, en Argentina, inicia la epidemia de fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires, que acaba con una 10ª parte de la población de la ciudad. En los Estados Unidos de Colombia, durante el gobierno del joven abogado liberal Eustorgio Salgar, se inaugura el segundo ferrocarril nacional entre la ciudad de Barranquilla y la población de Palenquero, posteriormente renombrada como Puerto Salgar. Pues como el contexto general, es claro que la escritura de este texto, pues según estuvieron pues revisándolo Recli y Cafiero, pues es de enero a marzo pues de 1871. Es un periodo pues muy convulsionado en Europa Occidental, principalmente pues como consecuencia de los más de 6 meses de guerra franco-prusiana. Bakunin ya intervino pues en el intento de levantamiento en Lyon a finales de 1870, también un intento pues republicano, tanto contra la ocupación alemana como contra el gobierno de Napoleón III. El levantamiento pues es sofocado y él pues se refugia de nuevo entre Suiza e Italia, que pues terminan siendo los paraderos pues de la última parte de su vida, ¿no? En este momento pues continúa pues su militancia en la Primera Internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores. La influencia que está teniendo la propuesta bakuniniana es muy fuerte en países como España, que es de las secciones más grandes de la Internacional, Italia, la Suiza francófona, la famosa Federación Jurasiana, pero también nuevos sectores en Bélgica, Estados Unidos, y más adelante pues lo veremos incluso en América. Sin embargo, las tensiones con el Consejo General de Londres, pues liderado por Karl Marx, están muy fuertes, y en este periodo pues se produce justamente la famosa Conferencia de Londres de la Internacional, el primer congreso al que asiste el propio Marx desde la fundación en 1864. No había asistido presencialmente a los consejos, a este va. Asiste, por ejemplo, como delegado español el obrero tipógrafo Anselmo Lorenzo, y pues un poco unos muñequeos excesivamente aparateados del Consejo General dan pues con la expulsión de Bakunin y Jem, que se va a rectificar pues en el Congreso de La Haya del año siguiente. Entonces estamos a puertas de la decisión de la Internacional, ya hay una fuerte polarización en esas filas. Y pues Bakunin continúa, o quizás está en este periodo de mayor fertilidad intelectual, de lo que pues en este ciclo y en esta investigación pues se ha propuesto como pues de elaboración de sus escritos mayores, que son sus últimos escritos, y que pues la gran mayoría aparecen esto como forma de panfleto. Quizás la novedad sería Estatismo de Anarquía, que se publica durante su vida, y bueno, Dios y el Estado, que se publicará, como mencionaba Maffei, pues en 1882 a partir de unos diarios de cartas de Mijaíl. En este periodo Mijaíl ya tiene 2 hijos con su compañera Antonia. Parece que el padre biológico de los mismos es otro de los internacionalistas, un internacionalista italiano. Él de todas maneras asume la crianza. Está de alguna manera disfrutando lo último de la herencia familiar de Piamungino, de las rentas de la familia. Él había sido marginado pues de las cuestiones de herencia, pero a finales de 1860 pues había logrado hacer algunos pues tratos con sus 9 hermanos y hermanas, y pues está recibiendo también una pensión, y está también en este periodo
pues su relación muy importante además a lo largo de toda su vida con Herzen y Ogariov, pues dos de los revolucionarios socialistas románticos pues más importantes de Rusia en todo el siglo XIX. Herzen acaba de morir, en el 68 fallece, y bueno, continúa su relación con Ogariov. Es muy importante pues para precisar en qué momento de Bakunin estamos, que este es un Bakunin que ya ha roto con la experiencia nihilista y con el personaje, pues este personaje tan interesante que era Sergio Nachayev. Nachayev pues era un profesor de escuela de origen campesino, su madre había sido sierva, se va a estudiar el profesorado en San Petersburgo, luego se radica en Moscú, hace parte del movimiento estudiantil de 1867-1868 en Rusia, y allí se empapa de algunas pues, ideas socialistas radicales. Viaja fabricando una historia de exilio y de persecución a Ginebra, a Suiza, y allí se encuentra pues, con Herzen, Ogariov y sobre todo Bakunin, que lo va pues, de alguna manera a adoptar como pupilo político. Algunas personas incluso especulan de una posible relación romántica. Sobre todo biógrafos como Carr, que tienen como una animadversión muy fuerte hacia Bakunin, lo sostienen. Por supuesto, diríamos que no tendría, digámoslo, nada de malo, pero el problema de esa tesis es que no tenemos suficiente respaldo de que Bakunin pues, tuviera relaciones homoeróticas, tuviera un compañero varón, no tenemos como ningún sustento para hacerlo, más bien tenemos sustentos pues, de una relación, digámoslo, no convencional, pero una relación, digámoslo, heterosexual con su pareja y con otras mujeres. Entonces es bastante poco sustentado pues, plantear esa relación. Pudo haber existido, pero no tenemos como un acervo de pruebas fiables pues, para plantearlo, más allá de que ambos pues, sienten como una atracción política mutua y un interés político mutuo. En momentos en los que Bakunin está pensando pues, en llegar, generar un relevo generacional, construir, hacerse un sucesor, y Ogariov pues Nachayev está buscando pues un espacio donde proyectarse. La cosa termina en desastre, el famoso asesinato del estudiante Ivanevich por parte del círculo nihilista de Nachayev, la polémica que descubre la policía zarista, pues este famoso catecismo revolucionario. Bakunin había escrito un primer catecismo revolucionario en 1866-67, lo habíamos visto en la presidencia pasada, alrededor de lo que era la Alianza Internacional de la Democracia Socialista o sus gérmenes. Pero este segundo catecismo, mucho más desalmado, mucho más terrorista, mucho más autoritario, pues es un misterio. Hay biógrafos que consideran que está la prosa de Bakunin en este segundo catecismo, hay otros que lo niegan. Es bastante probable que Bakunin de todas maneras se haya dejado pasar ese documento, que plantea, por ejemplo, que existen unos revolucionarios capitales, centrales, y unos secundarios y terciarios que pueden ser sacrificados como capital político para la causa, que plantea que todos los medios son lícitos y válidos, que se trata de destruir el orden zarista, y en ese sentido, pues, todas las prácticas autoritarias al interior de la organización. Y bueno, esta cuestión del asesinato de Ivanovich, que además surge después de que el personaje, que es un estudiante que participa de estos círculos conspirativos, plantea algunos cuestionamientos al liderazgo de Nachayev. Luego Nachayev se ve involucrado en un episodio muy pedestre, pero pues muy después de la vida de Bakunin, y es que él había aceptado dichoso pues la labor de traducir al ruso El Capital de Marx, que había pues salido en 1867. Marx no estaba muy contento con esa encomienda. Bakunin parecer tampoco tanto, pero pues estaba realizando esa labor. Como muchos socialistas de la época, incluido el propio Marx, pues se me cayó en cositas el adelanto que le dieron por la traducción, y estaba un poco endeudado. Entonces Nachayev, que era un tipo bárbaro,
una luminaria va y amenaza al editor de Bakunin de muerte, y bueno, se empieza toda una polémica internacional muy centrada en los emigrados rusos, UPIN respaldando al Consejo General de la AIT de Marx y Engels, y pues Bakunin por otra parte. Bakunin de todas maneras, eso hay que decirlo, sí fue muy condescendiente con Nechayev al principio, luego es muy radical, la separación es tajante, no nos peguemos porque todos somos amigos, estamos de acuerdo, no, Bakunin es súper claro en la distinción, las conductas de Nechayev han pues violado pues todo principio ético, todo principio revolucionario, y pues es toda una conducta pues de elogio al mundo criminal y todo esto que pues Bakunin quizás inicialmente no había sido suficientemente crítico, lo había dejado pasar, y bueno, ahora es una ruptura muy cara, muy dolorosa políticamente que él realiza, pero también muy contundente y muy definitiva. Desde ese entonces pues hay una separación clara entre los nihilistas y al menos Bakunin. Luego el anarquismo ruso quizás volverá a cruzar esos caminos, pero es importante tener claro que el Bakunin maduro que formula la propuesta anarquista pues en su primera versión sistemática pues tiene una separación radical pues con el nihilismo y con las pues tácticas pues de terror individual. Listo. Bueno, continuemos ya como con el tema. Bueno, y una cuestión muy puntual. Toda la referencia del contexto político pasa por lo involucrado que está Bakunin con la lectura de la coyuntura y, por ejemplo, cómo va viendo que pues está reconfigurando el mapa político europeo y mundial a partir pues, de esta nueva ola de la revolución industrial, esta segunda ola de la gran industria, de los altos hornos, de la producción de acero, etc. Bien. Iniciemos. El principio de autoridad. Bakunin inicia entrando al choque en la polémica filosófica y afirma que los idealistas se engañan, no son inconsistentes, no están errados, se mienten a sí mismos, y los materialistas tienen la razón. Toma partido desde el principio. Este será un sistemático ataque materialista contra el idealismo filosófico, una lucha por el significado de palabras poderosas como libertad o dignidad, que el socialista ruso no está dispuesto simplemente a ceder a sus contrincantes. Defiende, en cambio, que el auténtico significado de estas palabras es el de los materialistas. O sea, bueno, de entrada pues, hay una toma de posición filosófica que para Bakunin tiene pues, consecuencias políticas y prácticas. Es todo una de las líneas fuertes de este trabajo que corre en paralelo con la antiteología, pues esta formulación, esta defensa pues, del materialismo, y de nuevo rechaza la discusión como normalmente se plantea, el materialismo de la canción de Vallenato. Pues él dice, no les podemos ceder a los idealistas pues, las grandes palabras, que pues las más elevadas y las más bellas, libertad y demás, que por ejemplo luego la tradición pues, socialista marxiana a veces sucede, a veces hace. Lenin en varios escritos pues plantea que la libertad es un asunto de pequeños burgueses, pues toda la cultura estalinista parte de la reflexión de que la libertad no existe antes de la revolución. Bueno, esto es mejor dicho, ceden esas palabras. Bakunin no está dispuesto a eso y va a dar la pelea desde el significado mismo de las palabras. Reivindicando la reflexión de Proudhon, considera que los hechos son anteriores a las ideas y el ideal no es más que una flor de la cual son raíces las condiciones materiales de existencia. Famosa frase del texto. La metáfora, posiblemente apócrifa, resulta interesante. Hay sí influencia decisiva, pero no una copia. La semilla es germen indispensable y guía para la vida de la planta, pero la flor es un órgano propio e independiente. El problema de la clásica metáfora botánica, incluida la versión floral de Bakunin, para describir la relación materia-ideas, es que aunque se le critica con dureza, suele sobresimplificarse su interpretación metafórica. Semilla, árbol y flor son todas nociones conectadas,
pero con entidad propia. Una planta puede ser valiosa solo por su flor, pero no habría que olvidar que las condiciones que explican, no habría que olvidar las condiciones que explican sus colores o formas. Bueno, esta es una cita muy usada de Bakunin. Yo considero que es posible que sea apócrifa, tocaría hacer una revisión detallada de Proudhon. Como parece que es apócrifa la idea de que Hegel dice en alguna parte que la historia se repite. Los autores hacen su propia interpretación y hacen estas frases célebres citando a otros para descargar responsabilidades y construir pues de paso su argumento de autoría. No digo, quizás tocaría hacer una revisión, puede que se dé la situación. Y bueno, es una metáfora, bueno, para defender una concepción materialista que para el siglo XIX pues está tomando forma, quizás sus principales rasgos, y es de alguna manera una forma más, una forma, yo digo floral, más bella de usar la metáfora del árbol, de que pues las raíces son las condiciones materiales de existencia y bueno, los frutos y las flores serían pues las ideas, las realizaciones morales, etc. Es una metáfora muy duramente criticada, para algunos es como el epítome del mecanicismo, esa metáfora, como del viejo materialismo filosófico del siglo XVIII, el materialismo mecanicista, etc. Pero a veces la crítica, que es una crítica a la metáfora, no juega con esos términos. Si se va a hacer una crítica a la metáfora, pues vamos a jugar en términos de la metáfora, y el tema es que claramente un árbol, o en el caso de Bakunin una flor, hay una conexión clara entre raíces materiales, raíces biológicas y pues la cuestión estética de la flor, pero no se puede reducir simplemente la cosa así. O sea, hay unas entidades separadas en la metáfora. Es además pues obviamente una metáfora literaria traída de la tradición romántica, y digámoslo, en esta visión Bakunin podría leerse que defiende, bueno, que hay que tener presente, digámoslo, las bases materiales de las cosas, pero no se reducen los fenómenos a ellas, ¿sí? Yo creo que existe esa posibilidad de interpretación de esa frase de esa forma. Luego, el ruso simplifica en exceso su afirmación anterior y apunta tremendo que toda la historia intelectual, social y política de la humanidad es un reflejo de su historia económica. La tesis, que hereda de la economía política clásica y probablemente de la obra madura de Karl Marx, que conoce de primera mano, hoy está, bueno, la hereda de ahí, perdonen los horrores y errores de redacción. Hoy esta idea es una caricatura, claramente. En 1871 es una tesis poderosa y novedosa, una explicación social y no espiritual de la historia, una razón inmanente y no trascendental, un round más del combate materialista. O sea, ¿qué voy yo perfilando en este texto? Que hay como dos registros en los que uno puede leer el materialismo de Bakunin. El materialismo quizás más mecanicista, más del reflejo de las cosas materiales en el mundo de las ideas, que existe en este texto y que está presente en todos los pensadores socialistas del periodo, y esa es una interpretación válida, pero también coexiste una interpretación materialista más amplia, donde sin desconocer, por ejemplo, la base material de los fenómenos, estos tienen como una interacción más compleja. O sea, utiliza la rosa y también lo del reflejo de la historia económica, digamos, de la explicación de toda la demás historia. Utiliza ambas, coexisten ambos elementos. Y es posible que lo mismo suceda en la obra de Marx. Algunos eruditos, algunos marxianos de carrera intentan negar que Marx dice lo que dice en varias obras importantes y se encuentran con una pared. Pero lo que uno sí puede hacer es que esa lectura mecánica, que es posible y es válida en el texto, se le puede añadir otra lectura más compleja que también existe en el texto y que juega con esas dimensiones. Y de nuevo, o sea, hoy mantener la idea del reflejo pues es obviamente muy empobrecedor, muy caricaturizado, pero en 1870, en 1860 es una idea novedosa. El problema radica en congelarla en el tiempo y usarla secula seculorum por los siglos de los siglos. Pero en ese momento pues representa una síntesis teórica novedosa, ¿sí? El problema está un poco en los seguidores, en marxianos y bakuninianos, en marxistas y bakuninistas, que no enriquecen ni problematizan ni cambian algunas de estas tesis, y no en su formulación
pues eso, en un contexto de novedad teórica. Para Mihail, en tiempos de la polémica por la teoría de la evolución de las especies de Darwin, todas las ramas de la ciencia moderna convergerían en la afirmación de que el mundo social, humano, no es más que el desenvolvimiento de la animalidad. Pero el filósofo apunta que todo desarrollo, disculpen los errores, implica la negación del punto de partida. Ser humano implica participar de un proceso de negación, de superación reflexiva y progresiva de lo animal de los seres humanos, un proceso que considera racional y natural, racional en tanto natural, lógica e históricamente determinado. Apunta que las leyes naturales serían las sostenedoras de la dependencia del ideal del mundo material. Bueno, de nuevo pues ya empieza, de nuevo está pues digamos todo el esqueleto, todo el armazón teórico de Bakunin, como registrábamos en su biografía, empieza pues digámoslo más como un discípulo de Schelling y Kant, luego se acerca pues una lectura más o menos tradicional de Hegel y luego pues ya en sus cercanías a los jóvenes hegelianos, a la izquierda hegeliana, da un vuelco en su interpretación. Esta cuestión del ser humano afirmándose o desarrollándose a través de la negación inicial de su estado animal, pues es una tesis muy clásica del periodo. Bakunin, digámoslo, participa de la polémica, digámoslo, intelectual de ese momento alrededor pues, de la teoría de la evolución de las especies. Pues en el 59 de ese siglo pues, se publica el primer avance pues, de la obra de Darwin con algunos complementos, y definirse en ese momento por la teoría de la evolución pues también es en ese medio político y cultural de la Europa de 1870 pues una posición, ¿no? Entonces digámoslo, hay que entenderlo también en esa situación. Apunta que los ancestros de la humanidad fueron primates omnívoros, inteligentes y feroces, con dos grandes cualidades que los diferenciaban de los demás animales: la facultad de pensar y la necesidad de rebelarse, otra frase célebre de Dios y el Estado. Esas dos facultades combinadas serían para Bakunin el factor, la potencia negativa que explicaría el desenvolvimiento de la especie humana y marcaría la cualidad distintiva de los humanos. El ruso sostiene la noción del movimiento dialéctico hegeliano, lo naturaliza y aplica a la historia, enfatizando la importancia de los momentos de negación y las dinámicas de cambio y movimiento. Aquí hay una coincidencia filosófica con el materialismo dialéctico que existe de forma fragmentaria en Marx, disculpen el error ahí de tipeo, y luego cimienta Friedrich Engels, quizás con matices más atentos a la negación y al cambio. Bueno, aquí uno puede entrar en una discusión circular sobre quién influencia a quién. Es claro que, digámoslo, como líder político, Bakunin había sido más importante durante todo el contexto de 1848, pues de lo que lo fueron Marx o Engels, pero también es claro que la obra intelectual de ellos dos, pues principalmente de Marx, es más relevante, y Bakunin, de hecho, pues un traductor al ruso del Manifiesto Comunista, un traductor frustrado del Capital, un difusor de algunos de los escritos periodísticos de Marx, pues realmente puede tener una influencia ahí. Pero la tesis de la influencia no es suficiente. Es probable que Marx, Bakunin y Engels, más que estarse copiando solamente, pues coincidan como en un paradigma filosófico, ¿no? Camillo Berneri, el famoso filósofo anarquista italiano, decía, pues el anarquismo de Bakunin es pues ese anarquismo pues de la dialéctica materialista, y yo plantearía pues que no es, digámoslo, simplemente una copia, sino que hacen parte de un paradigma más general. Y así va a suceder con otras cosas. O sea, hay como una lectura de algunos teóricos más contemporáneos que ven que Bakunin es demasiado marxista o marxizante. Imagínense si el papá fundador es el problema de cómo está la calidad de nuestra visión, ¿sí? Probablemente tenemos más cercanías con otra visión diferente a la del anarquismo bakuniniano.
Y la verdad, más que Bakunin sea marxista o marxistante, el tema pasa porque comparten varios elementos comunes, ¿sí? Hay como una especie de paradigma que pues se está formando y en el que participan ambos, y cada uno con unas especificidades. Yo, por ejemplo, noto que en esta cuestión de la progresiva humanización del ser humano a través de la negación de su animalidad, hay un materialismo dialéctico. Se está explicando la naturaleza pues a través de la dialéctica, digámoslo, en eso es claro que hay un ejercicio muy parecido a eso, que hoy nos parece bastante complicado, pero, por ejemplo, se resalta más el elemento de negación, el elemento negativo, y pues la cuestión del movimiento, ¿no? Uno de los problemas clásicos pues, de la filosofía hegeliana es cuándo se acaba el movimiento, cuándo termina el movimiento, se acaba la historia, llegamos al final feliz, y pues apague y vámonos. En esta versión, al menos rudimentaria de Bakunin, eso no estaría tan presente. Y lo otro, bueno, de nuevo, pasa como con esta cuestión del mecanicismo y de la economía, de la sociedad reflejo de la economía. En Marx y en Bakunin es posible tener esta virada, ¿sí? En este caso particular, pues del materialismo dialéctico que luego canonizarían pues la socialdemocracia y por supuesto pues desde la Unión Soviética pues toda la intelectualidad bolchevique, y que llega pues a absurdos de decir la teoría de la relatividad es pequeño burguesa porque no tiene en cuenta el movimiento de la dialéctica, o que se prohíba la genética de poblaciones porque no tiene la idea de superación, que se, digamos, lo más que una concepción materialista de la realidad, pues se pasa como una nueva cosmogonía, un principio filosófico que guía el desarrollo de la realidad. Entonces, hasta hoy hay marxistas que, por ejemplo, critican la idea del Big Bang, Alan Woods del Centro Marxista Internacional, para no ir muy lejos, porque es idealista. ¿Sí? Llega uno pues a cometer barbaridades en nombre de defender un principio cosmogónico. Eso no, más que una posición filosóficamente materialista, pues termina siendo idealista, sumamente idealista, ¿no? Es como el movimiento de Hegel el que guía la naturaleza toda. Y yo creo que eso estaba presente en Bakunin y en Marx. Decir lo contrario sería, digamos, negar pasajes enteros de sus obras, y no sus cartas o su correspondencia privada, sus obras claves como Dios y el Estado o variedades de Marx. Sin embargo, de nuevo hay como líneas, como posibles interpretaciones, giros que podrían hacer menos mecánica pues esta lectura, y pues yo diría que coexisten ambos elementos. Esa es como una de mis propuestas para leer Dios y el Estado y para leer pues a la obra de Bakunin Maduro. Paso seguido, Bakunin pasa a la teología. Así inicia subrayando que entiende la Biblia como un libro interesante, en tanto compendio de la sabiduría y la fantasía humana. La entiende como un documento histórico. Continúa planteando que el Jehová del Antiguo Testamento es uno de los dioses más envidiosos, vanidosos, feroces, injustos y déspotas del panteón místico de la media luna fértil. Esa es otra frase clásica de Dios y el Estado. Sus cualidades negativas lo convertirían en auténtico enemigo de la libertad y la dignidad humanas, pues después del inexplicado e inexplicable Génesis de Adán y Eva, les prohíbe a sus criaturas, con casi todo el mundo a su disposición, que toquen el árbol de la ciencia. Para él, esto es porque la divinidad judía quería que el hombre, privado de toda la conciencia de sí mismo, permaneciera como un eterno animal, siempre de cuatro patas ante el Dios eterno, su creador y su amo. Entonces hay como una cuestión más, una línea en Dios y el Estado, más de defensa filosófica del materialismo, y una línea que desde ese punto desarrolla pues toda una reflexión desde la teología, desde una teología atea, y en el caso de Bakunin pues desde su nueva propuesta el antiteísmo. Bueno, inicia con el Génesis, inicia desde el principio. Me parece interesante, obviamente todas estas citadas decimonónicas son el hombre, los hombres, pero al mismo tiempo pues hace la referencia continua pues a Adán y Eva, perfectamente siguiendo el canon bíblico hubiera podido citar solo a Adán, y bueno, menciona a ambos personajes como en este debate pues sobre los lenguajes y eso. Y bueno, más importante la reflexión, o más central en este texto, la reflexión
de las dos cualidades que para Bakunin van a explicar el desarrollo pues, del ser humano, las cualidades que explican el desarrollo de la historia, ¿no? La rebelión contra la injusticia y esta cuestión de la conciencia, ¿no? Dos cualidades distintivas del ser humano que niegan de alguna manera su animalidad inicial, pero también, por ejemplo, lo hacen enfrentarse o tener que enfrentarse con este fantasma divino. Aquí Bakunin retoma sus lecturas románticas y utiliza la figura poética de Satanás, como las del primer libre pensador, eterno rebelde y revolucionario antidivino. El ángel caído logra avergonzar a los seres humanos de su propia ignorancia y su obediencia pasiva al Creador, impulsándolos a desobedecer y ejercer su condición humana, incitándolos a la rebelión y a hacerse el fruto de la ciencia, es decir, a negar su inicial animalidad y afirmar pues una nueva humanidad. El Dios del pueblo elegido empieza su interminable acumulación de fallas en su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Maldice el mundo y las criaturas que él mismo ha creado por la conveniencia de la trama y condena eterna e injustamente a todas las generaciones humanas venideras, por lo menos según la tradición cristiana, hasta el advenimiento de su Hijo, víctima expiatoria de los pecados de los hombres. El materialista satiriza. En la historia anterior radica el llamado misterio de la redención, base de todas las religiones cristianas. Bueno, hay un desarrollo muy particular, muy fuerte en la primera parte pues, de este apartado sobre el principio de autoridad pues, de todo el mito del Génesis. Ahí Bakunin empieza pues, a ver pues, todos los cabos sueltos de la teología cristiana en toda su diversidad. Pues recordemos, él viene de Rusia, pues, del cristianismo ortodoxo ruso. En algún momento de su juventud pretendió hacer como una nueva síntesis intelectual que liberalizara, occidentalizara el cristianismo ortodoxo, el proyecto que luego abandona. Ha pasado por Suiza, la Confederación Helvética, donde los calvinistas pues, son muy importantes, ha conocido muchos socialistas cristianos, o sea, no tiene solo una visión monolítica de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el Vaticano y la monarquía papal, sino es una versión pues, de la pluralidad cristiana. Y para el pensador eslavo, aún esto es poco para la divinidad. Anota: en el paraíso prometido por Cristo se sabe, puesto que es anunciado formalmente, no habrá más que muy pocos elegidos. El resto, la inmensa mayoría de las generaciones presentes y del porvenir, arderá eternamente en el infierno. Los textos canónicos introducen la que luego será la jerarquía divina de la teología política medieval. En la tierra, como en el cielo, gobiernan unos pocos con todos los atributos, y son gobernados unos muchos con ninguno. Bueno, esto es interesante, digamos, aquí empieza a tejerse toda esta cuestión del fantasma divino y la fundamentación, digamos, teológica y metafísica del principio de la autoridad, que es de alguna manera una de las grandes tesis de este texto, que en la ponencia pues no se alcanza a desarrollar tanto como hubiera sido interesante lograr. De todas maneras, se utilizan, digamos, las fuentes bíblicas clásicas, el Viejo Testamento, reconocido por las tres religiones abrahámicas, para que luego pues, se desarrolla mucho más en la Edad Media Europea, para justificar pues, la jerarquía social, ¿sí? O sea, Bakunin no dejaría mucho espacio a una interpretación más benévola del igualitarismo, de las comunidades cristianas primitivas que pudo haber existido, sino que dice, vea, esto está desde el principio, esto está desde el fundamento. Y bueno, claro, luego ya la estructura medieval genera este mito de la jerarquía celestial. Si hay pues ángeles y arcángeles, porque no va a haber en la tierra ricos y pobres, decían las abuelitas de uno, y que es un sostenedor muy importante pues, de la desigualdad social. Siempre ha sido así y siempre lo será. Más allá de ser una frase pues, muy depresiva, pues y muy antihistórica, no ahistórica solamente, sino contra la historia humana y sus cambios, también es eso, una metafísica religiosa, ¿no?
es como permanece como permanece en los cielos. La forma de justificar eso pues no es histórica, no lo puede ser, no es antropológica, no es etnográfica, no es arqueológica, es yo veo que es así, y también los fundamentos de ese yo veo pues descansan pues digamos, en una visión teológica del mundo desigual. Y cerramos, Bakunin señala que el corolario de esto es que Dios entregó la tierra al gobierno de los hombres de Napoleón III, Guillermo I y Alejandro de todas las Rusias. De toda Rusia no, sería de todas las Rusias. Un mito enseñado y difundido por todo el sistema educativo, una doctrina monstruosa que sojuzga a los pueblos. Bueno, y aquí viene como, se terminaría la ponencia, pero viene como lo más potente de toda esta noción del fantasma divino, y es el poder político, no solo el medieval, no solo el que apela directamente a Dios como fuente de autoridad, sino el poder político en general, funciona a través mucho de ese velo. El principio de autoridad, el fundamento pues, de la dominación social, se basa de alguna manera en ese fantasma teológico, en eso algo más allá, trascendental, incuestionable, etc. Digámoslo, ahí hay una de las cosas más fuertes pues, de toda esta ateología de Bakunin, que pues, no siempre es tan resaltada. O sea, a partir de esa lectura de que digamos, el fantasma divino justifica el principio de autoridad, justifica la dominación en el mundo, justifica el Estado, justifica el capitalismo, justifica el patriarcado, Bakunin pues buscaría, ¿no?, develar el fantasma divino. Y su apuesta propositiva sería pues una particular forma de ateísmo, que sería el antiteísmo. No nos engañemos, pues este claramente es un panfleto pues antirreligioso y anticatólico en especial, pero más allá de ser una polémica doctrinal sobre las causas inmóviles y volver a los debates de Santo Tomás, y que es una línea que desarrolló el anarquismo y que hasta hoy algunos consideran prioritaria, yo siento que lo que invita a Bakunin con su antiteísmo es a develar en el mundo, develar en la vida, en la acción, pues todo esto de irracional, todo esto de trascendental, todo esto de opresivo que tiene pues el principio de autoridad. Hay una interpretación clásica de Bakunin, pues eso, como un come curas, y pues, es válida en su obra, pero quizás este antiteísmo es más complicado, más que hacer propaganda religiosa, porque en últimas la propaganda atea también juega con la religión, y toca leer la Biblia y todas las tradiciones no occidentales. Bakunin está diciendo, de la realidad social vamos a sacralizar el mundo. Unos párrafos después dirá, el pueblo tiene tres opciones para afrontar pues, esta opresión que vive en la vida, ¿no? Dos imaginarios, la iglesia, y hay una interpretación que dice la taberna, otro que dice el prostíbulo, y la tercera, la única auténtica, la única, diría Bakunin, materialista, quizás antiteísta, pues es la revolución social. Y es ahí pues donde los seres humanos de alguna manera pues recuperan el control de sus vidas, es a través de la revolución social que las causas ficticias de opresión, las causas pues de la opresión social van desapareciendo. ¿A qué voy con todo esto? Yo diría que se puede interpretar el antiteísmo de Bakunin más que como una forma para seguir reforzando la propaganda anticatólica que nos mete en el terreno de la discusión religiosa y pues de alguna manera nos aleja de otras dimensiones. Se trata de negar el principio divino en la práctica social, ¿sí? Podemos tener organizaciones con muchas creencias espirituales, pero si es en las decisiones concretas, en los acuerdos políticos materiales, en valorizar la práctica social, en la inmanencia, en construir un proceso organizativo, que vamos negando el fantasma divino. Más que hacer propaganda anticlerical clásica, masónica del siglo XVIII, necesitamos construir otro tipo de relaciones sociales donde es más fácil quitar el fantasma divino de la ecuación que sostenerlo, y es como la forma materialista más eficaz para de alguna manera secularizar pues una sociedad. Bakunin en ese texto de las tres vías pues es muy claro, dice habría que cerrar
en la revolución social, tanto las iglesias como los sitios de bebida o los prostíbulos, según la interpretación, según la traducción, podríamos decir hoy, y se podría decir hoy después de las experiencias pues, del ateísmo de Estado, pues que no es una buena idea cerrar los lugares de culto más allá de lo opresivos que puedan resultar, pues termina reproduciendo la opresión religiosa, sellando por decreto pues las creencias de la gente, luego millones de creyentes se convierten en una base muy fuerte y muy organizada de la contrarrevolución, se afecta de una forma muy sentimental a la gente que luego es difícil recuperar políticamente, pensando digámoslo en todo el campesinado pobre de Galicia o Andalucía, que incluso había sido influido por los anarquistas españoles en el periodo prerevolucionario. Pero cuando la matriz pasa por quema conventos o defiende conventos, a lo mejor identificándose incluso políticamente con propuestas anarcosindicalistas o revolucionarias, pues dan un paso al costado por sus creencias. Digamos, es posible la interpretación más literal de hay que cerrar las iglesias, hay que convertirlas en museos del ateísmo como hacían en la Rusia de los 30 o en las casas del pueblo como hacían en la Revolución Española, pero también quizás podríamos interpretar que su llamado es como a socializar socializarlas, disolverlas en la sociedad, esas estructuras eclesiales, ¿no? Todos esos sostenes espirituales que muchas veces la vida no tiene, hay que reconstruirlos pues en la sociedad, ¿sí? Más que matar las festividades y deprimirse cuando es Navidad, que varios y varias lo harán, habría que encontrar un nuevo sentido laico, un nuevo sentido comunitario a todas esas tradiciones, más que recordar que Papá Noel es un invento comercial imperialista y el Niño Dios pues una tradición judio-cristiana muy opresiva. Habría que buscar sustitutos eficaces para celebrar, para hacer rituales de paso, para contener emocionalmente a las personas. Yo creo que en Bakunin el antiteologismo puede ser más que simple propaganda antirreligiosa, es sobre todo como una invitación a socializar, digamos, desvelar ese principio divino, destruyendo pues el principio de autoridad, cambiar las relaciones que explican pues la existencia teológica pues de un Dios, cambiar de alguna manera pues las condiciones de vida de la gente, y ahí la discusión teológica y filosófica aborda, pues tiene otro matiz. Lo último, y con eso cerraría, pues Bakunin no es un especialista en culturas no occidentales, pero como ya mencionábamos en la ponencia pasada, federalismo, socialismo, antiteologismo, por ejemplo, conoce los Vedas, que desde esa época pues, despertaban cierto interés pues, entre la intelectualidad europea, y menciona explícitamente no solo a las religiones que tienen un Dios personal, que es hombre, tiene barba, un temperamento arisco, es un déspota bastante grande, o un Dios impersonal, menciona incluso a Spinoza y todas las concepciones panteístas o deístas, sino también a las religiones sin Dios, pero que mantienen la idea de divinidad, hablando del budismo. Y realmente, aunque la crítica, por ejemplo, a todo lo del Génesis bíblico y demás es muy fuerte, parte de las críticas teológicas acá se pueden aplicar a muchos otros ámbitos, ¿sí? O sea, partiendo por ejemplo del mundo que hoy vivió el genocidio Rohingya, más de 300.000 personas masacradas por un ejército que es budista, una religión sin Dios, donde la autoproyección personal juega un papel. ¿Por qué una justificación así? Obvio hay una cantidad de razones militares y económicas y políticas para explicar el fenómeno, pero digamos, lo Bakunin no diría se resuelve solo con religiones sin Dios. El shintoísmo estatal del imperialismo japonés pues hizo el genocidio del sudeste asiático y era religión de Estado y se profesaba pues en todos los cuarteles. El no existir de Dios del shintoísmo incluso facilitaba que el emperador era una figura divinizada. Y sus prácticas religiosas se ritualizaron luego pues en esa forma tan fuerte de fascismo en Japón.
toda esta reconstrucción conservadora hacia ese giro fuerte, duro hacia el mercado de China, se basa mucho en toda esta filosofía ancestral, tradicional del taoísmo, ¿sí? Bakunin no estaría de acuerdo pues, con el exotismo de los nuevos movimientos religiosos, no estaría pensando que es diferente una secta evangélica a una secta venida de la India o del sudeste asiático. De hecho, podríamos hacer la comparación y a lo mejor encontraríamos que en términos de aislamiento de la sociedad, desvalorización del individuo, aislamiento de los problemas sociales, no sé, tocaría mirar en la balanza cuál es más aislacionista y cuál es más autoritaria. Yo sí creo que en Bakunin hay los fundamentos para pensar pues, una oposición más general a esta cuestión de la divinidad, el fantasma divino más allá del Dios pues, católico. Pienso que por supuesto nos debemos una actitud de apertura, de estudio, pero pues tampoco de negar, digamos, los elementos religiosos comunes, de negar continuidades que existen entre muchos de esos cultos y practicantes, etcétera, ¿no? O sea, yo siento como que parte de esa potencia del pensamiento de Bakunin hoy es que hablándole a problemas de su época y estando muy atento de la cuestión de la coyuntura, de la evolución del movimiento obrero y popular europeo, pues tiene reflexiones que son más generales y lograrían trascender hasta hoy. Pues esa era como la ponencia, la reflexión que quería pues, presentar hoy. Rojinegra, lento pero encuentra el camino hacia la huerta donde plantará los sueños y cosechará las puertas hacia el mundo nuevo.